Hola, hoy hablaremos de dos tipos de acuarios, dos mundos completamente distintos y una pregunta que puede definir si tu proyecto funciona o termina dándote problemas. ¿Amazónico o africano? Es una de las preguntas que más me hacen quienes están empezando este hobby y también una de las que más me gusta responder, porque la respuesta no es si uno es mejor que otro, sino que la respuesta depende de ti. Después de más de 20 años en la acuariofilia, he aprendido que no existe el acuario perfecto. Lo que sí existe es el acuario que mejor se adapta a tus gustos, a tu experiencia, al agua que tienes disponible y al tiempo que estás dispuesto a dedicarle. Entonces, el objetivo de este video es ayudarte a entender las diferencias fundamentales entre los dos para que puedas tomar una buena decisión y aumentar tus probabilidades de éxito. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Acompáñame porque hoy vamos a comparar dos de los ecosistemas más fascinantes y populares de toda la acuariofilia. Tu acuario en casa, acuario en casa. Cuando hablamos de un acuario amazónico estamos recreando en mayor o menor medida las condiciones de la cuenca del Amazonas. Es una región enormemente diversa. Alberga miles de especies de peces, muchas de las cuales ya forman parte de los acuarios de todo el mundo desde hace décadas. En ella encontramos especies tan conocidas como los escalares, los discos, neones, las coridoras, apistogramas, los plecos y muchas otras. Aunque existe una enorme variedad de ambientes dentro de la Amazonia, muchas de estas aguas tienen algo en común. Son relativamente blandas, pobres en minerales y con un pH ligeramente ácido. Pero quiero aclarar algo importante porque hay un mito que circula mucho en el hobby. Muchos creen que todos los peces amazónicos necesitan agua extremadamente ácida, y eso no es del todo cierto. El Amazonas es inmenso y representa una enorme variedad de condiciones. Además, muchas de las especies que mantenemos hoy fueron criadas durante generaciones en cautiverio y pueden adaptarse perfectamente a parámetros bastante distintos a los de su hábitat original. Lo que verdaderamente importa siempre es la estabilidad de esos parámetros, no tanto mantener los números exactos, sino que no cambien de forma brusca. Cuando hablamos de un acuario africano, generalmente nos referimos a los grandes lagos del Valle del Rift, especialmente el lago Tanganica y el Malawi. Y estos lagos son distintos a la Amazonia, no tienen nada que ver. Ahí predominan aguas muy transparentes, muy mineralizadas y con valores de pH alcalinos. Mientras muchos peces amazónicos evolucionaron en aguas blandas, los cíclidos africanos lo hicieron en aguas ricas en minerales y con un pH elevado, y eso está grabado en su biología. Las especies más populares incluyen los mabunas, los jaulonocaras, los trofeus, frontosas, los neolamprologus y muchas otras. Son peces con colores intensos y patrones muy llamativos, pero no solo eso, son especies con carácter, activos, territoriales, con una vida social compleja que hace que el acuario sea constantemente interesante de observar. Y eso marca una diferencia importante con el amazónico. Mientras que un acuario amazónico bien plantado con cardúmenes transmite a muchos calma y armonía, un africano muestra movimiento constante, disputas de territorio, jerarquías sociales y un dinamismo que a otros les resulta fascinante. Bien, ahora vamos al detalle. Empecemos por el agua, que es la base de todo. Un acuario amazónico maneja de forma general estos parámetros: pH entre 5.5 y 7 aproximadamente, un GH y KH bajo o moderado, conductividad relativamente baja y en algunos casos presencia de taninos provenientes de troncos u hojas. Un acuario africano, en cambio, suele requerir pH entre 7.8 y 8.5, un GH moderado a alto, el KH elevado y mayor concentración de minerales disueltos. ¿Por
¿Por qué lo menciono? Porque antes de elegir cualquiera de los dos necesitas conocer las características del agua de tu localidad. Y este es el punto a tomar en cuenta. Si el agua de tu grifo ya tiene un pH alto y una dureza considerable, probablemente te resulte mucho más sencillo mantener un acuario africano. Por el contrario, si tu agua es naturalmente blanda y ligeramente ácida, posiblemente tengas ventaja para mantener especies amazónicas. Claro, muchos acuaristas modifican los parámetros para adaptarlo a los peces que prefieren y eso está perfecto, pero en mi experiencia es mucho más práctico y mucho menos trabajo a largo plazo elegir peces que se adapten bien al agua que ya tienes disponible. Tomar en cuenta el tamaño de tanques ofrece bienestar. Un amazónico sencillo puede empezar desde 60 a 100 litros, pero si quieres escalares, discos o una comunidad más compleja, te conviene pensar en 200 litros o más. En el africano, especialmente con el Malawi, también es mejor partir de los 200 litros. Y el Tanganica sí permite montajes más pequeños, aunque siempre con una selección muy cuidadosa de especies. En la decoración de un acuario amazónico predominan los troncos, las raíces y la arena inerte, y dependiendo del biotopo que quieras representar, también las plantas y sustratos nutritivos. Los troncos no son solo una decoración, crean refugios, delimitan territorio, reducen el estrés de los peces y ofrecen superficies donde se desarrolla una comunidad microbiana muy importante para el equilibrio del sistema. La arena permite que especies como las coridoras o algunos cíclidos enanos busquen alimento de la misma manera que lo harían en la naturaleza. Incluso las hojas secas tienen su función, aportan refugio para alevines, alimento para pequeños invertebrados y materia orgánica que forma parte del equilibrio del ecosistema. En un acuario africano ocurre algo parecido, pero los elementos completamente diferentes. Las protagonistas aquí son las rocas y no se colocan simplemente para imitar un paisaje atractivo, se colocan para construir territorios. Cada grieta, cada cueva y cada barrera visual cumple una función. Ayuda a reducir la agresividad entre los cíclidos, permitiendo que los dominantes y subordinados convivan de forma mucho más estable. Esto es algo que muchos pasan por alto cuando arman su primer africano y es uno de los errores que más problemas genera después. En el amazónico generalmente se arman comunidades donde las especies ocupan distintos niveles de acuario, sin grandes conflictos, cardúmenes en la zona media, coridoras y cíclidos enanos cerca del sustrato y algunos otros en la superficie. Si disfrutas observar cardúmenes elegantes moviéndose de forma continuada, tranquilamente y en armonía, probablemente te sentirás muy atraído por el mundo amazónico. En un africano el planteamiento cambia completamente. Muchas especies compiten por los mismos espacios, las mismas cuevas y los mismos territorios. Por eso, la compatibilidad no depende solo del tamaño del pez, sino de su comportamiento, jerarquías sociales, defensa de territorio, construcción de nido y cuidado parental, e interacciones constantes entre ellos. Al contrario de lo que muchos creen, ninguno de los dos ecosistemas es necesariamente más difícil que el otro, simplemente representan retos distintos. En el amazónico, si mantienes especies exigentes como discos, escalares salvajes o ciertos apistogramas, vas a tener que prestar atención al pH, al GH y al KH. Estos peces son más sensibles a las variaciones químicas del agua. En el africano ocurre al revés. Los cíclidos de los lagos Malawi y Tanganica evolucionaron en aguas muy ricas en minerales y con pH elevados. Si el agua de tu grifo ya es dura y alcalina, muchas veces el trabajo consiste simplemente en mantener esa estabilidad. El alto KH del sistema actúa como un amortiguador natural que evita caídas bruscas del pH. Esto te lo he explicado mejor en el video, el parámetro que nadie mide y que puede matar tu acuario. En cuanto a la filtración,
En un amazónico normalmente buscamos una filtración eficiente, pero con corriente moderada, ya que muchas especies provienen de aguas relativamente tranquilas. En un africano, la filtración necesita ser más robusta. Los cíclidos comen bastante, producen gran cantidad de desechos y necesitan agua muy oxigenada. Por eso, es habitual usar filtros de mayor capacidad y una circulación más intensa. Esta va a depender del tamaño del acuario, la densidad de peces y el diseño del sistema. En cuanto a la iluminación, en un amazónico suele ser suave, aunque si incorporas plantas, la intensidad estará condicionada a sus necesidades. En un africano, la iluminación está orientada principalmente a la estética. Sin plantas de fondo, hay más libertad para jugar con la intensidad, color y el contraste. Y si hablamos de temperatura, a simple vista podría parecer que ambos acuarios son iguales porque los dos albergan peces tropicales, pero hay diferencia. La mayoría de los peces amazónicos viven entre los 26 y 30 grados. Los cíclidos del Malawi y Tanganica normalmente se mantienen entre los 24 y 27 grados centígrados. No es una diferencia enorme, pero es un detalle que importa cuando diseñas el sistema. En ambos casos, eso sí, hay tres cosas que no pueden faltar: buena filtración, cambios regulares de agua y una alimentación adecuada. Y llegamos a la pregunta central: ¿cuál te conviene más? La respuesta, como ya imaginarás, depende de ti. Un acuario amazónico es un proyecto que evoluciona lentamente. Las plantas crecen, el paisaje cambia con el tiempo y parte del mantenimiento consiste en acompañar esa evolución. Hay algo muy satisfactorio en ver cómo un ecosistema se va desarrollando semana tras semana. En un acuario africano, en cambio, cambia mucho menos en su aspecto visual, pero evoluciona constantemente en el comportamiento de sus habitantes. Los territorios, las jerarquías, las reproducciones, los enfrentamientos y las interacciones entre los cíclidos hacen que nunca sea exactamente igual de un día para otro. Y desde el punto de vista de estabilidad química, un amazónico con especies exigentes es más sensible a los cambios de agua. Un africano, gracias a su elevado KH y GH, tiene un pH mucho más estable y las variaciones bruscas de acidez son menos frecuentes. Por eso, la verdadera diferencia no es cuál da más problemas, sino qué tipo de conocimientos y habilidades te van a exigir desarrollar. Bien, quiero dejarte con una idea que me parece importante. Muchas veces los aficionados olvidan hacerse una pregunta mucho más valiosa que ¿cuál es mejor? La pregunta es ¿qué tipo de ecosistema quiero mantener? Porque un acuario exitoso no comienza cuando montas el acuario y compras el primer pez. Comienza cuando entiendes el ambiente que intentas recrear. Así que antes de elegir peces por colores, por moda o por lo que viste en algún video en las redes, fíjate en el agua que tienes disponible. Piensa en el tiempo real que puedes dedicar al mantenimiento y pregúntate qué tipo de experiencia quieres tener frente al acuario. Porque cuando eliges el ecosistema adecuado, el mantenimiento se vuelve más sencillo, los peces prosperan y el hobby se disfruta. Si tuvieras que elegir solamente uno, ¿te quedarías con un acuario amazónico o un africano? Cuéntamelo en los comentarios. Si este video te ayudó a orientarte mejor, déjame tu like que me ayuda mucho a seguir generando este tipo de contenido. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Cada semana subo videos interesantes para todos los niveles de acuaristas. Nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, acuario en casa.